Tus bíceps finalmente están resaltando. Te miras al espejo de frente, haces un doble bíceps y tu pico se ve increíble. Pero luego te pones una camiseta de lado o simplemente dejas caer los brazos y de repente parece que nunca has levantado una pesa en tu vida. Tu brazo se ve plano, delgado y sin esa densidad que impone respeto. Déjame arreglar eso. Puedes tener un pico de bíceps decente, pero si tus tríceps están desaparecidos en acción, juego terminado. Porque cuando se trata de lucir fuerte, los tríceps son el verdadero código de trucos. La mayoría de los principiantes se obsesionan con el curl de bíceps porque es lo que ven en el espejo, pero la anatomía no miente. El tríceps representa aproximadamente el 70% del volumen total de tu brazo. Si no los entrenas directamente y con la técnica correcta, tu brazo se mantiene pequeño y sin presencia. Entrenar tríceps no se trata solo de verse como si comieras mancuernas en el desayuno. Se trata de construir una unidad absoluta que llame la atención a donde quiera que vayas. Pero primero, déjame aclarar rápidamente algunos mitos porque si quieres vencer la debilidad de tus brazos, tienes que conocer a tu enemigo antes de poder aplastarlo. Muchos creen que con hacer un par de series de push-downs al final del día de pecho es suficiente. Pero la verdad es que tus tríceps apenas reciben el trabajo necesario para crecer de forma explosiva con solo movimientos accesorios. Tu genética decide dónde se almacena la masa primero, pero tu consistencia y selección de ejercicios deciden qué tan cerca llegas a tu límite. Y no, entrenar tríceps no va a arruinar tus codos si lo haces bien. El dolor en el codo suele venir de un desequilibrio o de usar el ego en lugar de la forma perfecta. La anatomía de la herradura. Antes de siquiera tocar una polea, necesitamos entender realmente cómo funciona tu tríceps, porque no es solo un músculo plano. Se llama tríceps, porque tiene 3 cabezas principales que necesitas golpear si realmente quieres ese aspecto denso y funcional. La cabeza larga es la más grande y la que da la mayor parte del volumen cuando el brazo está relajado. Si esta cabeza no crece, tu brazo siempre se verá plano de lado. La cabeza lateral es la que crea la famosa forma de herradura en la parte exterior del brazo. Es pura estética y poder visual. La cabeza medial se encuentra debajo de las otras dos y actúa como un escuadrón de estabilización, dando grosor desde la parte interna. Si quieres un brazo que no solo sea más grande, sino realmente equilibrado, no puedes saltarte ninguna de estas. Por eso lo vamos a golpear con 3 tipos de movimientos estratégicos. Fase 1. El estiramiento, atacando la cabeza larga. Si buscas el mayor potencial de hipertrofia, la estrella del espectáculo es la cabeza larga. Pero aquí está el truco. Para activarla al máximo, el brazo debe estar por encima de la cabeza. El ejercicio rey aquí es la extensión de tríceps por encima de la cabeza, con mancuerna o polea. Parece simple, pero no lo subestimes. Acuéstate en un banco o mantente de pie con el core bloqueado. Baja el peso lentamente detrás de tu cabeza hasta sentir un estiramiento completo. Luego, tráelo de vuelta de forma controlada. No rebotes. Controla el camino de regreso para sentir la tensión. Haz 3 series de 10 a 15 repeticiones. Una vez que eso se sienta fácil, aplica sobrecarga progresiva y añade un poco más de peso. Fase 2. La contracción, la herradura lateral. Para que tus brazos griten poder incluso a través de tu camisa, necesitamos enfocar la cabeza lateral. Aquí es donde entran los push-downs en polea alta. La mayoría cargan todo el peso de la máquina y terminan usando su pecho y hombros para bajar la barra. Eso no es un entrenamiento de tríceps.
Es un ejercicio de ego que arruina tu progreso. Así es como lo haces correctamente. Mantén los codos pegados a tus costados como si estuvieran atornillados allí. Imagina que tus brazos son una máquina que solo se mueve desde el codo hacia abajo. Baja la barra o la cuerda y aprieta el tríceps al final del movimiento como si estuvieras tratando de aplastar concreto con tus manos. Usa un agarre neutro o pronado. Haz 3 series de 12 a 15 repeticiones. Si tus tríceps están en llamas al final de la serie, vas por buen camino. Fase 3. El movimiento de potencia. Construcción total. Para terminar de construir esa unidad absoluta, necesitamos un movimiento compuesto que nos permita cargar pesado. El press de banca con agarre cerrado o los fondos son tus mejores armas. Estos movimientos no solo golpean las 3 cabezas del tríceps, sino que enseñan a tu cuerpo a moverse como una unidad. Si eliges los fondos, asegúrate de mantener el torso lo más vertical posible para que el peso recaiga sobre tus brazos y no sobre tu pecho. Añade lastre si eres lo suficientemente valiente, pero mantén tu forma bloqueada. 3 series de 8 a 10 repeticiones para maximizar la fuerza y la estabilidad. El resumen de ganancias. Muy bien, terminemos esto. Aquí tienes el resumen de tu entrenamiento de tríceps para dejar de ser una pajita flexible y convertirte en una unidad. Extensiones sobre la cabeza. 3 series de 10 a 15 reps. Enfoque en el estiramiento. Push downs con cuerda. 3 series de 12 a 15 reps. Enfoque en la contracción de la herradura. Fondos o press cerrado. 3 series de 8 a 10 repeticiones. Enfoque en la potencia total. Ten en cuenta que tus tríceps pueden manejar una carga de trabajo sólida, pero no necesitas entrenarlos todos los días. Para la mayoría, 2 veces por semana es el punto dulce para ver ganancias reales. Aplica sobrecarga progresiva cada semana. Añade una repetición más o 1 kilo más. Haz eso consistentemente y tus brazos empezarán a robarse el protagonismo cada vez que te arremangues. El objetivo es simple. Desafía a tus músculos un poco más cada semana. Los músculos se construyen en el gimnasio, pero se revelan con la disciplina. Deja de obsesionarte solo con el bíceps y dale a tus tríceps el respeto que se merecen.